Antes de comenzar este video, y va relacionado porque estamos hablando de comercio mundial, China tiene restricciones en estos momentos, como todos sabemos, por parte del gobierno de Donald Trump en su desesperación, ¿verdad?, de hacer que China caiga al segundo lugar, ya que sabemos que China es el número uno en el mundo en comercio, la fábrica del mundo es China. Y China tiene grandes tiendas, industrias y productos que compramos diariamente ahora por internet. Después de la pandemia aprendimos mucho de eso. Y bueno, yo quiero darte hoy una gran noticia. Hay una página, y te estoy dejando el enlace aquí abajito en la descripción, que se llama Caco Buy. Aquí acabas de ver el logo, el código. Tiene un descuento del $15 en tu primera compra. Con esa cuenta, la cuenta que te estoy poniendo aquí, entras directamente y puedes hacer compras directas en China y las puedes traer a Panamá y las puedes traer a cualquier parte del mundo. Si tienes casillero en Miami o lo que sea, las puedes traer también. Así que una gran oportunidad de comprar directamente con grandes descuentos. Voy a hacer muchos videos de eso en el canal Dinero Fácil You Know. También te dejo el enlace para que te suscribas al canal. Ahí hablamos solamente de formas de ahorrar dinero en este momento tan difícil que estamos viviendo en Panamá y en el mundo. Así que no te lo pierdas. You Know. Hola You Knowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona You Know desde Panamá 507 en la casa. Estamos en la cuenta de Twitter, X o como lo quieras llamar, de Álvaro Alvarado, un periodista que tiene conocida trayectoria a nivel nacional y que ahora, del otro lado de la barrera, como comienzo siempre, porque antes él pertenecía a los medios tradicionales y obviamente era sujeto a la imposición en muchos casos de los dueños de los medios tradicionales. Ya lo denunció varias veces y lo vimos en el caso de José Escobar, el profesor José Escobar, que tenía su programa de radio y televisión y se lo vetaron porque ya estaba hablando demasiado, en el sentido de que decía cosas que a los poderosos no les gustaba. En este sentido hay una profunda reflexión aquí en este mensaje que voy a tomarme la delicadeza de analizar y leer para ustedes. No se lo pierdan. Primero quiero comenzar diciendo algo alto. Normalmente yo no tengo problemas en explicar nada, pero tampoco soy de estar diciendo mucho a los haters, de explicarles nada. Pero sí quiero aclarar algo. Ni soy de izquierda, ni soy comunista. Lo que tengo es sentido común. Pero si tú me quieres llamar que soy de izquierda por tener sentido común y pensamiento crítico, que soy comunista, y me quieres llamar como quiera, dale, perfecto. Yo no tengo problema con eso en lo absoluto. Dicho todo esto, quería comenzar con esto para dejarle bien claro a los haters que no van a salirse con la suya y que vamos a analizar con profundidad y vamos a hacer un poquito de masterclass. Esto no le va a gustar a los haters, pero esto hay que hacerlo para mis suscriptores y para la gente que ve mis videos y todavía está pensando si se suscribe o no. Bueno, llegó el momento, ¿ah? Llegó el momento de suscribirse. Álvaro Alvarado escribió lo siguiente: Panamá, al borde del desgaste, a tiempo para corregir el rumbo. Arroba a José Raúl Mulino. Esto se lo manda a José Raúl Mulino, no sé si lo habrá leído. Y dice lo siguiente: el gobierno de José Raúl Mulino enfrenta una creciente presión social. A 10 meses de gestión, las señales de descontento no pueden seguir siendo ignoradas, porque al parecer parece que sí están tratando de ser, pero no se puede tapar eso con un dedo. A 10 meses del inicio del gobierno del presidente José Raúl Mulino, el desgaste es evidente. Lo dicen todas las encuestas. Lo gritan las calles con protestas cada vez más frecuentes y extendidas. Lo sienten miles de panameños en su día a día. El país se encuentra sumido en una profunda polarización que, de mantenerse, solo traerá más confrontación, más frustración y un futuro incierto para todos. En este contexto, ciertos sectores agitan el fantasma del comunismo, como si se tratara del origen de todos nuestros males. Esto es memoria corta. El que no conoce la historia, el origen del comunismo y el comunismo en América Latina, está condenado a vivir sumido en una ignorancia y ser presa fácil de estos agitadores, porque hay bastantes, hay bastantes influencers que se creen abogados y abogados que se creen influencers, que están, y de todo,
que están, todólogos, que están diciendo, y de la cabeza para abajo, porque desde el presidente dice no, que los comunistas, que los izquierdistas, ahora vamos a aclarar algo aquí, que va a tirar por el piso a todas estas personas que están utilizando ese pretexto y esa excusa para decir que estos son los que están desestabilizando. Espérate, te tengo una sorpresa. Dice, como si se tratara del origen de todos nuestros males, pero es un distractor, o sea, es pura distracción, pura cortina de humo. No, no es el comunismo el que ha sumido a Panamá en décadas de desigualdad. Señores, aquí en Panamá no ha gobernado nunca un presidente comunista. Nunca, nunca, señores. Entonces tenemos años de desigualdad. Panamá es el país con la tercera peor distribución de la riqueza en América Latina. Cuidado, y por cierto, uno de los líderes del mundo es Panamá. Y eso no es gracias al comunismo, eso es gracias al capitalismo agresivo que existe en Panamá. El capitalismo no es el comunismo el que tiene sumida la situación en Panamá. ¿O qué pensabas que era Valera? ¿O qué pensabas que es Nito Cortizo? ¿O qué piensan que ustedes, que es José Raúl Molino o Martinelli, que era Martín Torrijos, Mireya, el Toro? Por favor, ¿estamos hablando de comunismo o estamos hablando de presidentes de derecha? ¿De qué estamos? No es de izquierda, eran de derecha. Dice derecha conservadora, derecha ultranacionalista, derecha no sé qué. Ponle la derecha, pero no es izquierda. No es la izquierda de Saúl Méndez la que ha gobernado. Usted lo vio en las elecciones. Es que aquí en Panamá la gente no apoya a la izquierda. Pero la derecha es la que nos tiene acá. Y seguimos leyendo. La que nos tiene ahorita mismo así como estamos es la derecha. Es el capitalismo. Seguimos, porque esto es revelador. No es el comunismo el que ha sumido a Panamá en décadas de desigualdad, corrupción e impunidad. Aquí lo está aclarando Álvaro Alvarado con bastante elocuencia y bastante inteligencia para expresarse. La historia es clara. En países como Venezuela, Nicaragua, Colombia, México, Bolivia, Ecuador y Chile, los gobiernos de izquierda llegaron por la vía electoral. Recuerde que Hugo Chávez gana las elecciones de manera democrática en Venezuela. Ya usted dirá si las ganó con robo de urna, con compra de votos, con extorsiones. ¿No te suena un poquito familiar aquí en Panamá también con bastantes diputados con el cociente en Bocas del Toro y el residuo en San Miguelito, por ejemplo? ¿No te suena un poco raro también con otros diputados, con casos de presidentes aquí en Panamá, esta elección tan rara, porque fue bien rara el porcentaje de diferencia con la que le ganó Juan Carlos Varela a Mimito? ¿No te parece raro eso? Pero bueno, eso es para que tú me digas a mí que solamente los gobiernos de izquierda llegan al poder de forma fraudulenta. Ah, porque dices que Maduro ganó, pero ¿y cómo ganó Hugo Chávez? Es que había en Venezuela una crisis como la que estamos viviendo ahora y eso lo aprovechó la izquierda para llegar al poder. Contemos la historia bien, contemos la historia como es. No estamos diciendo que es que los gobiernos comunistas... No, señor. ¿Cómo puede venir una... Es que me da risa el nivel de ignorancia para que digan que los gobiernos... ¿Qué gobierno comunista hemos tenido en Panamá? ¿Cuál? Gobiernos capitalistas de derecha y de ultraderecha son los que nos tienen en esto, en lo que estamos viviendo ahora. Entonces es cortina de humo. Es evidente que es una cortina de humo, es una distracción, esa cacería de brujas persiguiendo a los sindicalistas y a los huelguistas, diciendo que quieren desestabilizar. Panamá ya está desestabilizada antes de este problema. Y lo que está haciendo este gobierno es impopular. Entonces, los gobiernos de izquierda llegan al poder por vía electoral, según aquí explica, evidentemente, Masterclass,
no mediante golpes ni insurrecciones. Y en Panamá la izquierda jamás ha gobernado. De hecho, ni siquiera ha administrado una corregiduría. Señores, no ha administrado ni siquiera una alcaldía, una gobernación, una corregiduría, alguien que venga de la izquierda en Panamá. Aquí en Panamá, ¿con qué se come la izquierda? Ni siquiera hay muchos zurdos aquí en Panamá. Increíble. Por eso es nivel de ignorancia. Y aquí lo está desmintiendo totalmente Álvaro Alvarado. Totalmente. Maravilloso. Entonces, dice Álvaro, ¿de verdad ese es el problema? No. El verdadero conflicto es otro. Es la suma de frustraciones acumuladas por generaciones, promesas que nunca se cumplieron, corrupción que nunca se castigó y que se sigue sin castigar, ¿eh? Una economía que crece, sí, pero que beneficia a muy pocos. Mientras unos acumulan, otros sobreviven. Y esa brecha en algún momento tiene que explotar, porque la brecha es muy grande, señores. La brecha es grande. Panamá necesita un nuevo contrato social, uno que no excluya a nadie, que dé voz y poder real a las mayorías y que reduzca la inmensa brecha que quieren que quienes lo tienen todo y quienes apenas sobreviven. No se trata de ideología, señores. Se trata de justicia, de equidad, de construir una sociedad verdaderamente democrática. Pese al escenario preocupante, el presidente Mulino aún tiene la oportunidad de corregir el rumbo, pero debe tomar conciencia de una realidad fundamental. No se puede gobernar solo para un grupo, ese 34% que lo llevó al poder el pasado 5 de mayo. Y aquí te corrijo, Álvaro, perdóname, pero es que ni siquiera el 34% lo está apoyando en estos momentos, porque muchos se sienten decepcionados y defraudados por la gestión del gobierno actual. Entonces aquí aclaro que ni siquiera ya, y te lo digo Álvaro, de que aquí mis suscriptores me han confesado que votaron por Mulino y se sienten arrepentidos y decepcionados. Yo les he dicho, Álvaro, que no se sientan arrepentidos. Usted no tiene la culpa, usted votó con una esperanza, usted pensó que este presidente venía con un cambio positivo y que iba a superar lo que estaba haciendo el presidente, pero hasta ahora no lo ha demostrado. Entonces, seguimos leyendo. El presidente aún está a tiempo de convertirse en un buen mandatario, pero para ello debe escuchar con humildad, debe gobernar con los oídos abiertos, no solo hacia los empresarios o los asesores que le pintan un país que no existe, sino hacia la gente de a pie, la que vive los problemas reales. Sería valioso que con frecuencia se reuniera con ciudadanos que no forman parte de su círculo más cercano, presidente, que les pregunte directamente cómo ven la situación del país. ¿Entienden la ley de la Caja de Seguro Social? ¿Qué opinan de la mina y de Río Indio? ¿Cómo viven con los precios actuales de la comida? ¿Tienen agua potable, luz, acceso a salud, educación digna? Son simples preguntas que el presidente puede caminar en cualquier calle de Panamá y preguntar esas cosas para que vea la sorpresa que se va a llevar, que sus asesores que ganan una pasta porque están forrados y que tienen una oficina bien refrigerada y tremendos carros y tremendas casas y mansiones, no le van a decir porque no lo entienden, porque no vienen del sufrimiento de la calle, no saben qué es eso y no lo entienden. Entonces malamente le pueden asesorar, presidente, malamente. Sería valioso que con frecuencia, ya lo leí, este ejercicio simple podría devolverle el termómetro real de la nación, porque gobernar desde una burbuja es gobernar a ciegas. Presidente Mulino, usted tiene en sus manos una oportunidad única. Dios le ha dado la posibilidad de ocupar la máxima magistratura del país. ¿Cómo quiere ser recordado el 30 de junio de 2029? ¿Como un presidente que unió y corrigió o como uno más en la lista de promesas rotas? No escuche solo a quienes le dicen que todo está bien, presidente. Ellos solo quieren mantenerse en el poder. Escucha al pueblo. Acérquese, corrija, aún está a tiempo.
Sabias palabras de Álvaro Alvarado, tremendo, yo no sé, está como a otro nivel, le di un super like, gran reflexión de Álvaro Alvarado, un hombre muy inteligente, un hombre que ha estudiado mucho, que tiene muchos títulos. Pero usted y yo que de repente no tenemos tantos títulos como Álvaro Alvarado, también entendemos el mensaje y podemos libremente expresarnos y decir lo que pensamos. En democracia, en respeto también. Entonces, esta es la opinión de Álvaro Alvarado, esta es mi reacción y mi reflexión y ahora te toca a ti. You know.